Sumamos a doña Susan Avendaño, quien es capacitadora regional de GTI, que nos acompaña en esta tarde. ¿Qué tal, doña Susan? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá un lunes más, el último lunes de este mes de mayo. Así es, el último lunes. Doña Susan, tal vez si hacemos la consulta se está terminando, ¿verdad?, este mes de mayo y está empezando junio en los próximos días. ¿Qué obligaciones tributarias tenemos para el mes de junio? ¿Qué no podemos perder de vista? Es que al cerrar el mes, pues empiezan a nacer estas obligaciones tributarias, donde empezamos a recopilar toda la información que realizamos de nuestras ventas y que debemos de presentar, pues como sabemos, mes a mes, a cada 15. Este próximo 15 de junio nos corresponde también presentar lo que es la declaración del impuesto al valor agregado, donde vamos a reportar tanto el impuesto que cobramos como el impuesto que pagamos a nuestros proveedores. Entonces, pues ya en esta última semana ir ordenando la información de nuestras ventas y compras del mes de mayo para poder completar la información con claridad. Otra de las declaraciones que debemos de presentar o que se debe presentar entre los obligados tributarios corresponde a la declaración del impuesto sobre la renta de capital inmobiliario y también las rentas de capital mobiliario. Y aquí haciendo énfasis y recordando que cuando hablamos de capital mobiliario conversamos de aquellos alquileres de algún automotor, de una computadora o préstamo de dinero. Esto incluye como alquiler mobiliario. Y cuando hablamos de capital inmobiliario, que es la de 125, estamos hablando de algún alquiler como de una casa, un apartamento o un lote, donde van a presentar en este caso lo que es la renta mes a mes. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que tienen un alquiler de un local comercial, entonces recordar que tienen que presentar, lo que es la de 125, renta de capital inmobiliario, y además la de 104, que es la del impuesto al valor agregado, ¿verdad? No son excluyentes. Entonces deben de presentar ambas declaraciones aquellos que tienen estos tipos de servicios como los alquileres. Doña Susan, hablando de que viene junio, hay algo importante en ese mes, que es el primer adelanto de renta. Tal vez si usted nos comenta de qué trata esto y cómo nos podemos preparar desde ya para esa obligación tributaria que tenemos en junio. Entonces, recordemos en este caso que los adelantos de renta se calculan con los periodos anteriores y la idea del Ministerio de Hacienda de generar estos pagos parciales de renta es que no tengamos que sacar un monto grande a final de año, ¿verdad?, cuando se cierra el periodo fiscal, sino que podamos ir realizando adelantos para sentir un poco más ligero lo que es la carga de la renta, en este caso, ¿verdad?, de nuestra actividad económica. Por esto se generan 3 pagos, siendo junio el primero. Si no estamos seguros si tenemos que realizar este pago parcial, de igual forma en el ATV vamos a tener lo que es la notificación correspondiente, si lo vamos a tener que realizar, y también podemos consultar, ¿verdad?, en caso de realizar el pago. Y pues el monto normalmente es lo que se han pagado los periodos anteriores, separado en 3 tractos para poder realizar el pago de esta forma. Dice por acá el número terminado en 1117 que nos hace la consulta a través del WhatsApp, el 899-35935, 899-35935. Dice, estoy empezando a facturar, sin embargo, tengo algunos desconocimientos respecto a lo que son los códigos CABIS. Tal vez si usted nos explica qué son estos códigos, porque son obligatorios e importantes para la facturación electrónica. Y recordemos que el catálogo de bienes y servicios o CABIS nace con la idea de poder identificar cuáles son los productos y servicios que se comercializan en el país para de esta forma tener pues un orden, ¿verdad?, en todo lo que es la facturación. También va de la mano aquí lo que es el Banco Central, y cuando hacen estudios, por ejemplo, de la canasta básica y demás, es parte de lo que viene a organizar y a traer el catálogo de bienes y servicios. ¿Qué es entonces? Pues es que existe un código para cada producto. Voy a poner como ejemplo, en este caso un supermercado, podemos pensar que tiene un producto para el refresco gaseoso, otro para el agua embotellada, otro para el arroz, los frijoles que venden. Entonces es importante que es diferente al código de actividad económica, que a veces eso lo pueden llegar a confundir, pero es distinto. El código de actividad económica es como se inscribieron, y el CABIS es un código por cada producto o por cada servicio, porque también la parte de servicios tiene sus respectivos códigos, que va a diferenciar qué es lo que están vendiendo ahora. Por ejemplo, un abogado puede ser que brinde
como notario la certificación de algún documento o bien una asesoría, que son códigos distintos. Entonces, esto es prácticamente lo que se refiere el código CABIS. Y pues lo pueden buscar, ¿verdad? Ya sea en la herramienta de facturación que tienen, o bien también el Banco Central tiene un Excel con la disposición de todos los códigos CABIS, donde pueden hacer la búsqueda a cada uno de los códigos correspondientes a los servicios o bienes que venden. Hablando de los códigos CABIS, ¿estos son códigos que ya están completamente establecidos o hay personas o empresas que pueden decir, no, yo necesito crear un código CABIS porque ninguno de los que están en el menú se ajusta a los servicios que yo doy? ¿Se puede hacer una creación de código? El listado de códigos CABIS ya está establecido. Sin embargo, si pasa alguna situación como esta que mencionan, ¿verdad? De que ninguno de los códigos se adapta en sí al producto o servicio que brinda, entonces puede hacerse una consulta directamente con el Banco Central, donde van a hacer un estudio y van a poder habilitar un código nuevo. Esto se ha hecho hace ya, porque este último año no se hizo ninguna actualización, pero por ejemplo, en el 2022 se hicieron cambios con respecto a códigos, algunos que unificaron, algunos eliminaron, otros nuevos. Entonces sí es importante primero hacer una búsqueda exhaustiva de la actualización más reciente del CABIS para ver que en efecto no exista el código que necesitamos, pero sí tiene la apertura de poder hacer la consulta con el Banco Central para que lo creen ellos directamente. No es que nosotros como contribuyentes vamos a crear ese código, sino que al realizar esta consulta directamente, pues el Banco Central, que son los encargados, van a generar este nuevo código. Tenemos por acá una consulta, dice Laura Solano desde Atillo. ¿Puedo llegar a arreglos de pago con Hacienda? De esto va a depender del arreglo de pago al que se quiera llegar, porque esto va a estar estipulado dependiendo del impuesto del que estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, del IVA, el IVA, al ser nosotros nada más como un agente retenedor, por decirlo de alguna forma, bajo este método no podemos solicitar un arreglo de pago, ¿verdad? Porque lo que hacemos nosotros es cobrarle el IVA al consumidor final, lo guardamos, que esto es algo que tenemos que pagar después al Ministerio de Hacienda, pero al no ser una ganancia en específico, sobre esto no se puede llegar a un arreglo de pago. Pero si yo quiero llegar a un arreglo de pago, por ejemplo, sobre la renta, que ya son mis ganancias por alguna situación que pasó en el transcurso del año, aquí sí yo puedo aproximarme directamente a la administración tributaria, exponer mi caso y poder solicitar un arreglo de pago para coordinar la forma en la que pueda adaptar, ¿verdad?, un beneficio para ambos lados. Pero sí, en este caso depende del impuesto al que vayan a solicitar el arreglo de pago. El número terminado en 9421 nos hace la consulta. Dice, si tengo dos actividades comerciales diferentes, ¿puedo pagar y hacer solamente una declaración de impuestos? En efecto, se hace una única declaración, ya que cuando tenemos un acceso a la TV, que es la página del Ministerio de Hacienda, se realiza por contribuyente. Entonces puede ser que ya sea una persona física o una persona jurídica tenga varias actividades económicas con distintos ingresos, pero al momento de hacer la declaración se realiza una única declaración donde por separado vamos a reportar los ingresos de la actividad A y de la actividad B. Entonces se hace una siempre. Sí hay que tener un orden a nivel contable donde vamos a tener los ingresos más, inclusive si se tienen diferentes casos, ¿verdad?, también a la parte de las compras, pero sí se realiza en este caso una única declaración. Para este tipo de acciones es necesario contar o contratar a un contador. ¿Por qué es necesario en este caso el contador? Recordemos que el contador es la persona especializada que conoce cada uno de los detalles de lo que son la declaración de renta, la declaración de IVA y demás. Entonces siempre es importante buscar a un profesional que nos asesore acerca de lo que vamos a presentar, de tener esos conocimientos. ¿Por qué? Porque si tenemos un error nos puede salir más caro a largo plazo. Entonces es necesario y bueno siempre tener ese asesor que nos pueda llevar de la mano a tener una contabilidad clara y poder presentar las declaraciones como corresponden. Dice por acá, ¿cuáles son las sanciones que se aplican por la no presentación de dos declaraciones de impuestos? Recordemos que en este caso el no presentar la declaración, el que es lo que se establece una multa de medio salario base. Esto sería 231.100 colones, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a la multa por no presentar la declaración.
Entonces aquí iría acumulándose, ¿verdad? En este caso por la no presentación de declaraciones. Igual, en este punto sí se puede hacer que yo puedo llegar y decirle a Hacienda, vea, no había presentado mi declaración, la voy a presentar un poco tarde, y ellos lo que hacen es darle solamente un porcentaje de la multa, ¿verdad? No es un arreglo de pago, pero sí le disminuye en este caso la multa por la no presentación. Entonces, si está que en mayo no la ha presentado, preséntela, aunque la presente tardía, pero ya acérquese a Hacienda para que no tenga que pagar el total, que en realidad es un monto ya bastante alto. Dice Mario Sánchez de Pérez Celedón, cuando uno presenta las declaraciones sobre el registro de accionistas, hay que pagar algo. ¿Dónde puedo obtener el formulario? Recordemos que el registro de accionistas en sí lo que hace es prácticamente es en lucha contra el fraude fiscal, ¿verdad? Eso se presenta directamente en el Banco Central, y lo que hacemos es completar esto. ¿Quiénes son esos beneficiarios finales, verdad? Estamos hablando del registro de transparencia o el registro de accionistas, que es como se conoce. Su nombre original es registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, en sí es únicamente realizar y completar el formulario correspondiente, porque es una declaración informativa, entonces no incluye un pago de impuestos. Dice por acá el número terminado en 1224. ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer el registro de accionistas? Puntos importantes, recordar primero que este año cambió la fecha, ¿verdad? Se amplió un poco. Antes estaba lo que normalmente se maneja es que es en cada abril, ¿verdad? En el mes de abril se debe presentar la declaración. Sin embargo, este año se amplía, entonces tenemos tiempo hasta julio para poder presentar lo que es el registro de accionistas. Ese es el primer punto que quisiera como comentarles antes de hablar un poco de qué tenemos que tener en consideraciones. Y el segundo punto también importante antes de hablar de las consideraciones es que recordemos que parte de los cambios y por el cual también se amplía el tiempo es que únicamente ya sea la persona encargada, el gerente en este caso, o una persona con un poder general puede presentar la declaración o este registro. Entonces hay que tomar en consideración estos dos puntos antes de ingresar a presentarla o esperar al último día, ¿verdad?, para generarla. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? Prácticamente lo que tenemos que indicar es quiénes van a ser esos beneficiarios finales. Recordar que se presenta en la página del Banco Central únicamente en línea. Esto no se puede presentar de manera presencial. Esto es también muy importante recordarlo. Recordar que aquí también lo presentan aquellas que son organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos. Todos estos también lo tienen que presentar, esta declaración o este registro de accionistas, y lo que van a indicar es quiénes son estos beneficiarios finales que tienen acceso a lo que es los activos de la empresa. Entonces es necesario tener toda esa información clara para poder presentarlo, siempre en línea por medio de la página del Banco Central. Doña Susan, muchísimas gracias. Nada más recordar que GTI capacita sin costo alguno 24/7 al número 2105-4400 y el WhatsApp 6128-6044. Gracias, doña Susan. Hasta luego, gracias. Que le vaya muy bien. Cerramos así la sección.